Vamos aclarando primero lo menos importante de todo esto. Algo que cualquiera ya sabe. Bueno, debería de decir cualquiera con un poco de cerebro, porque muchos intelectuales están ahora mismo haciendo una competencia para determinar quién dice la oquedad más bestialista sobre MGTOW. Siempre de una u otra forma regresando al sofisma que clama que MGTOW es una suerte de movimiento social fundado en la misoginia y cuyo único objetivo es hacer una suerte de gaslight a los hombres para dejar mal paradas a las mujeres. Si escuchando esto de esta forma uno podría pensar que lo que dicen, cual chiste chusco sin substancia, no tiene mucho sentido. Una ironía, pero eso no es cierto, ya que con mucho ahínco van y dicenles estas cosas a sus huestes y ellas lamentablemente caen en ello. Dejando de lado a esos entes, dejamos en claro que MGTOW no es ni nunca será un movimiento social. La única forma en la cual algo de esta guisa podría se considerar como movimiento social es que consideremos un movimiento social como cualquier conjunto de sujetos bajo una misma o una similar corriente de pensamiento que interactúan en algún nivel de la realidad a escala societal. Se juntaran para movilizar determinadas normas para cambiar algo en esa misma sociedad. El problema con considerar a algo como movimiento social por ese mero hecho haría que tales cosas fueran un absurdo, porque algo tan particular como los antropomorfistas también entonces caerían como movimiento social, tanto en la rama de interacciones de cualquier categoría como en la rama de propaganda apologética, lo cual haría que casi cualquier cosa por el mero hecho de pertenecer a la sociedad fuese un movimiento social, lo que los haría un total despropósito sin valor y utilidad. Serían movimientos sociales tanto los fanáticos del fútbol como lo serían las Gothic Lolita, y entonces para designar a algo bajo una categoría específica no tiene sentido hacerlo si dentro de ella se quiere meter a todo. No necesita una descripción categorial única, y bien entonces se podría generalizar usando el término sistema conductual, que no tiene las connotaciones ideológicas del movimiento social, y podríase usar para estudiar el comportamiento de los organismos dentro de determinadas contingencias relativas a reforzantes de cuestiones gustativas. Pero si entendemos un movimiento social como una serie de ideas sistematizadas dentro de un sistema de pensamiento abocado en cambiar ciertas normas societales en disputa con el sistema de pensamiento de los operadores de dicho movimiento. Un ejemplo de esto sería el marxismo, que tiene una severa disputa, nominalmente hablando, claro, porque la realidad es que más que disputa hay complotación con el capitalismo, por lo cual se embarcan en una misión societal para intentar cambiar a la sociedad para acomodarse a sus postulados. Todo movimiento social tiene por norma general que haya una disputa entre corrientes de pensamiento y una movilización societal para cambiar las cosas paralelas a ese movimiento. Si observamos esto, caeremos en que MGTOW tampoco entra dentro de esto, ya que MGTOW primero que nada no busca cambiar nada. Tiene noción de que debido a que el problema fundamental se halla en la naturaleza humana y no propone nada para cambiarla, debido a que para cambiar a la naturaleza humana habría que cambiar al hombre mismo, pero no con comportamiento, directamente el hombre tendría que evolucionar y hay que forzar una evolución. Está fuera de las capacidades de cualquiera actualmente, y aún con la biotecnología tal cosa podría no ser suficiente. Entonces opta por una vía similar a la que propone Sun Tzu en su libro El arte de la guerra, la cual dice, citándolo: el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar, ya que él no es verdadero feminismo, o como le dirían los intelectuales corte esquizofrenia natural, es que hay muchos feminismos. Ismo está haciendo de la interacción entre personas literalmente imposible, debido a que con el mero hecho de que una mujer acusa a un hombre, por risible o directamente absurda que sea dicha acusación, sea llegando al punto de ser tan ridículo que por el mero hecho de que una mujer sueñe con que un hombre le hizo algo, un hombre pueda acabar en prisión. Puede sonar esto estúpido, pero se ha dado al menos un caso en el cual eso ha pasado. Puede terminar con su vida arruinada prácticamente en cualquier momento y en cualquier parte de Occidente, sobre todo en sitios como en Argentina y en España o California, que el marxismo está hondo ahí, mucho más que el pozo de cola ruso, que está de más decir que es en ese mismo sitio desde donde el marxismo les está dejando ir toda su mierda. Pero si la sociedad lo permite, se lo merece. Y si bien yo formo parte de dicha sociedad, al menos trato de hacer algo, que si bien no es mucho, es mejor que quedarse quejándose o hacer movimientos sociales.
bien vistos por ciertas personitas como el sofactivismo de las enajenadas del K-pop, por ejemplo. Que bien que nos encanta criticar a la sociedad por cómo se enfoca en hacer cosas que supuestamente buscan cambiarla, pero esas cosas realmente no hacen nada. Y nos encanta criticar eso desde Zygmunt Bauman o desde Guy Debord o desde el Gilles Lipovetsky, no obstante ir a defenderlas cuando sabemos lo que son. Pero, hey, todo sea por el sagrado dólar que nos va a llegar cuando defendamos estupideces que a la Piara le encanta hacer para así obtener nosotros beneficio explotando su ignorancia, mandando a la misma sociedad que criticamos a eso mismo contra lo que criticamos, siendo esto la panacea y el núcleo absoluto del marxismo. MGTOW tiene una particular forma de propaganda y es que ellos se publicitan y uno los sigue si quiere o no. Y una vez adoptados los postulados que pregonan, el sujeto sigue como si nada. No demanda ni servilismo, ni agitación social, ni movilización, ni absolutamente nada más allá de seguir el postulado fundamental de que las relaciones con mujeres en estos tiempos son peligrosas y uno no las debe de poner como el centro de su vida y de su existencia. Hay un punto en el cual uno puede notar cuando uno está hablando con malicia, inventando cosas y ya no se puede excusar con el asidero de la ignorancia esto. Las acusaciones de que MGTOW es un movimiento social ya no pueden ser tomadas como una mera confusión con MRA, por ejemplo, que sí caería dentro de los parámetros de movimiento social, porque presenta una disputa con el sistema actual que solo se puede resolver mediante el cambio de distintas instituciones sociales. Disputa de ideologías que buscan cambiar unas ciertas normas sociales. O al menos eso es lo que creen que van a lograr si las cambian, pero presentan un error fundamental, y es que no pueden cambiar a lo biológico a través de lo social, ya que lo biológico controla a lo social y este último pivota a través de la biología. Se quiere catalogar a MGTOW dentro de esta categoría debido a que hay una severa propaganda contra este movimiento, debido a su oposición al ginocentrismo que presenta, además de que desmonta el actual mito o debería declamar relato en el sentido liotardiano del término, actualmente imperante de las mujeres que las ponen en prácticamente todos los movimientos o filosofías como seres de luz imposibles de criticar, como conjunto o como unidades o de cualquier forma posible. Las mujeres, hablando en palabras de Lyotard, componen un relato, tanto como lo componía el cristianismo. Los kides son extensos y no serán abarcados aquí. Eso es para otro texto, pero para resumir, al presentarse como dichas entidades serían inatacables al presentarse para los hombres como mecanismo de lidiamiento debido al fracaso de todos los intentos de ilustrar al vulgo a lo largo de la historia de la humanidad, sumado a que todos los intentos de explicar la realidad se han tornado fútiles e inútiles, desde las explicaciones religiosas hasta las metafísicas, incluso las científicas. Por ello, los hombres, al no tener más relatos, fundáronse en las mujeres como forma de lidiar. Pero ese relato no les va a durar mucho porque también va a fracasar. Todos los relatos acaban en fracaso, por eso son relatos, historia pasada. Un cementerio de ideas muertas cuyo fracaso estaba escrito por las manos de sus creadores. Se quiere bañar este movimiento como un movimiento social, MGTOW, justamente porque se lo quiere poner como un movimiento de odio. Si promueve el odio a las mujeres a escala societal, y si bien es verdad que hay muchos hombres enojados con las mujeres dentro de ese sistema conductual, tampoco se puede evitar, cosa que los que supuestamente critican a MGTOW no hacen mientras se llenan el hocico de la empatía, misma que dejan afuera cuando se les da la gana. Por eso movimientos como el humanismo son movimientos enfocados a la manipulación de las masas, porque la empatía es hipocresía. La empatía se demuestra para quien a mí me agrade, para quien yo considere que merece esa empatía, no para todos como claman los humanistas. Esa idea estulta de que todos son empáticos con todos implica que el hombre puede separar a su biología de su comportamiento, y puede, sí, pero solo a niveles de razonamiento muy elevados, no al nivel de razonamiento de la Piara. Tampoco se puede evitar el contexto de su enojo. Toda la vida te la pasan diciendo que las mujeres son seres de luz perfectos. Luego, de hecho, no lo son en absoluto. Seres de luz perfectos, los cuales uno tiene que proteger porque ese es el deber del hombre. Uno tiene que servirles y cuidarlas porque ese es el deber del hombre. Uno tiene que protegerlas, uno tiene que cuidarlas, respetarlas sin que hayan merecido ese respeto porque ese es el deber del hombre. Luego,
se nos muestra que de hecho no es así, que las mujeres no son esos seres de luz perfectos, que no lo son en absoluto, y resulta luego que son todo lo opuesto. Es evidente que se van a enojar, aunque tal enojo solo expone la hipocresía de muchos, sobre todo de los que hocican de la empatía, pero poco la demuestran. Todos saben que maten a todos los hombres no suena tan grave como el todas putas, pero condenan sin parangón a uno, mientras al otro lo justifican o lo racionalizan, exponiendo las raíces ideológicas de su pensamiento. MGTOW forma parte de la misma guisa de entidades como Philip Mainlander o Philip Batts o Esther Vilar. Son entidades de exposición, debido a que como no pueden soportar su existencia, solo les queda tirar excremento cual simios todos esos intelectuales hacia ellos. No los pueden contrariar, no los pueden refutar, sus intentos quedanse relegados a la mera opinión sentimentalista que es tan descartable como el oxígeno que se desperdició para decirla. MGTOW para ellos es un movimiento social de odio, y como no van a decirlo, hay que arramblar atención para las pobrecitas mujeres que sufren mucho por culpa de este malvado movimiento, malvado y malo. Pero fuera de clamar que ellos son esto, no tienen ninguna evidencia que lo demuestre, y como siempre ocurre, la doble vara de medir para los hombres y las mujeres. Hablan de la razón y la parten para que las mujeres le pasen por encima. MGTOW existe como una vía alterna a el meme de los MRA, y con su debido atrevimiento podemos declarar sin ambages, y me van a disculpar, pero la siguiente declaración podría herir la sensibilidad de los escuchas, por lo que les pido de antemano que me las den ambas manos para así yo pueda usarlas para que me las muevan para quitarme los obstáculos a la gente por las terribles palabras que estoy a punto de decir. Las mujeres son humanos. Ya sé, estas declaraciones me harían merecedor de ser quemado vivo. ¿Cómo puedo atreverme a declarar que las mujeres, los seres de luz predilectos y enviados por Dios mismo para nuestra salvación absoluta, pueden ser humanos? Sócrates alguna vez mentó que la virtud y el intelecto son parámetros que uno tiene que hacer más fuertes con el ejercicio de tales facultades, ya sea mediante el estudio de textos como mediante el estudio de uno mismo, para poder dirigir ambas cuestiones de forma predilecta. El filósofo don José Ortega y Gasset dijo que es los sentimientos, no el intelecto o la inteligencia, lo que compone la mayoría de los pensamientos de los hombres, y que el intelecto es algo que cual planta tiene que construirse, cuidarse, enriquecerse, cultivarse hasta que crezca. No es algo con los que los hombres nazcan de facto. Y también el grandioso José Ingenieros dijo que la virtud y el mérito son cualidades que se miden por su escasez. No obstante, pareciera que con las mujeres no se aplican ninguna de estas reglas. Las mujeres son todas ellas virtuosas, todas ellas nobles, todas ellas absoluta y completa y taxativa y noumenicalmente perfectas en absolutamente todos los sentidos, y hasta en los que no se han descubierto. Y no solo eso, las mujeres nacen con todas esas cualidades, ya que como nunca las han ejercitado nunca, lo que haría dejar a Sócrates, uno de los 3 hombres más importantes de toda la humanidad, como un imbécil sin remedio. Como tal pasguato pudo haber dicho semejantes cosas cuando tenía ahí mismo a las mujeres, que le demostraban que para la virtud no se tenía que hacer absolutamente nada. Solo puede explicarse que tengan todas estas cosas de nacimiento, y como todas ellas, solo se pueden aprender porque la virtud no se puede heredar, y como todas ellas la tienen y como nunca las ejercitan, entonces no se puede declarar otra cosa excepto que las mujeres son entidades divinas que moran entre viles mortales. Viles hombres, febles y mortales. O al menos eso es lo que dan a entender los masoquistas que van y defiéndelas con ese imbuir de cosas hidalgas, porque realmente aún le toca ver a un solo hombre, a una mujer que tome un libro por el mero hecho de leerlo y de mejorarse, de ver a una sola mujer conociéndose a sí misma como demandaba Sócrates, para poder saber dirigir al espíritu de forma recta y mejor. Lo detenemos ahí porque si seguimos tendríamos que alimentar literalmente todas las cosas, justamente porque las mujeres nunca hacen absolutamente nada. Son utilitaristas y nacieron con el utilitarismo en sus cabezas debido a su historia de aprendizaje y no se esfuerzan en cambiarla, pero ¿por qué lo harían?
Si todos los hombres les meten esa idea de que son deidades andantes entre mortales, ¿por qué iban a tratar de hacer alguna de esas cosas? Lo único que tendrían que hacer es demandar culto, ya que son perfectas, demandar y exigirlo todo como justamente hacen hoy en día al ser diosas. Entonces los hombres, todos ellos están obligados a su sometimiento y a la dirección de su comportamiento acorde a sus caprichos y demandas, como justamente sucede actualmente. Digo, maldita sea, la propia idea de la negación de la biología es una idea que a guisa de copeo, busca eliminar la historia de aprendizaje filogenética y genética de las mujeres. No es coincidencia que quienes más se opongan a la biología, por extraño que parezca, sean los conservadores, justamente porque ellos buscan negar la naturaleza de las mujeres para seguir perpetuando su discurso idealista de que las mujeres son perfectas. Parecerá que quienes más niegan la biología, de hecho, son los izquierdistas o los progres, mejor llamados por mí diversitistas, porque el término progre es una estupidez. Pero eso no es verdad. Discute con cualquier tradicionalista y te va a sacar toda clase de maromas mentales para eliminar la influencia de la biología del comportamiento femenino. No son los izquierdistas, son los derechistas los que más niegan a la biología. Pero entiéndaseme una cosa aquí. Esa negación de la biología, esos diferenciales en los niveles es tan minúsculo que es prácticamente despreciable. Incluso decir que es más sería casi ridículo por la mínima cantidad en la cual se diferencian, que es una cantidad gigantesca, paradójica, no obstante tampoco estarían muy lejos. El cultista de la mujer, es decir, el tradicionalista y el conservador, es el mayor de los masoquistas, ya que el cultor de ese ente deforme es cultista de su esclavitud, cultista de la degeneración moral, cultista del salvajismo y en última instancia cultista del sometimiento de corte lascivo, porque ser cultista de la mujer es en última instancia permitir que una mujer te ponga correa y te trate como su mascota para ella hacer lo que le dé la gana contigo, porque en toda disertación que el hombre tenga por sobre las mujeres, el hombre siempre la idealiza con cosas que no existen, y el que habla da armas. Las mujeres ya tienen nucleares de fusión gracias a ellos. Eso es lo que son ambos entes, una cohorte de masoquistas, porque toda su nematología está al servicio del culto de la mujer. E irónicamente, todos ellos le escupen en la cara a las féminas, debido a que bien que las idealizan y defienden con toda esa basura que les ponen encima, pero bien que les dicen putas y cosas peores, y bien que las golpean y cosas peores, y bien que las tratan como mascotas y cosas peores mientras se las están cogiendo, y sin embargo, al ser deidades, ¿cómo podría solucionarse tal dicotomía? Las mujeres se llaman entes morales y perfectos, y no obstante, a pesar de exigir toda clase de respeto y nobleza, llámanse perras en la cama, e incluso fuera de ella, llámanse a sí mismas y con mucha hidalguía lo exhiben. Curiosamente, incluso son las propias mujeres las que parecieran cada vez más buscar parecerse a mascotas. Si uno observase la moda con la cual se visten la mayoría de mujeres jóvenes actualmente, siempre está entre alguna de esas una correa, un collar que parece de gato o de perro, o alguna clase de prenda que imite o asemeje a alguna parte de animal, por ejemplo, como las orejas falsas, los cuernos falsos o las narices o cierta coloración de la nariz falsa. Y son las que peores cosas gustan, no obstante, en la cama, porque al hombre podrán gustarles cosas perversas. Además, pero no hay cosa más baja y vil que esa bestia cuyos gustos sexuales son de sometimiento. Incluso los hombres que gustan de ser sometidos, quizá, y puedan pagar eso con empírica y epistémica. Muy quizá. La mujer no tiene forma de pagar tales cosas. Recordemos que todo hombre tiene un deber moral para sí mismo, para su prójimo y para su sociedad. Deber moral que termina rompiendo en cierta manera cuando se adscribe
a tales gustos. No obstante, puede, digamos, pagar en cierta manera las penitencias que él comete por esos gustos que no abandona, si a cambio da cierta guía hacia la gente con la cual tener un correcto pensamiento y una correcta moral. Es difícil que se presente esto porque las más de las veces quienes se adscriben a esos gustos son enfermos sin remedio de corte marxista que buscan justificar sus perversiones sexuales, como Michel Foucault, por ejemplo, o Simone de Beauvoir. ¿Cómo se puede respetar algo así cuando todas las mujeres tienen tendencia gustativa hacia esto? Y muchos dirán que es solo tendencia, pero olvidan que la tendencia ya te predispone hacia eso, de lo contrario no sería tendencia. Si hay tendencia es absoluta y todo el género femenino gusta de ser tratadas como basura. Por ello prefieren al drogadicto maleante que de putas no las baja y que les mete un palo en el culo y barre todo el polverío que hay en su casucha. Si prefieren un hombre noble, solo puede ser para usufructuar de él porque gustan del asesino, pero porque las puede matar. Gusta el del noble, pero porque les puede proveer. Nunca habrá una sola mujer que ame a un hombre como un hombre las ama, porque la mujer el interés no se lo puede quitar de los ojos. Sin embargo, los conservadores admiten que no somos iguales, ni hombres ni mujeres, pero imponen que las mujeres los aman igual que ellos, a ellas, o incluso de formas incomprensibles para el hombre, desde el punto de vista masculino, homologando lo que ellos sienten por ellas y atribuyéndoselo sin ningún fundamento más allá de los ideales que les han imbuido. ¿Cómo podemos resolver tal dicotomía? Pues de qué otra forma va a ser sino mediocrizando la moral. Porque eso es lo que el hombre siempre hace por la mujer. Si la realidad no se acomoda a los falsos ideales que de ella tiene, vallas imposibles para justificarlos. Usa su razonamiento absolutamente superior al de la mujer, que es incapaz de siquiera formular un argumento lógico en su vida y modifica la realidad conforme las dejen mejores paradas a ellas, aun si eso implica destruirlo todo. El hombre, con tal de justificar la estupidez innata de las mujeres, estará dispuesto a destruir todos los laboratorios, quemar toda la filosofía e incinerar a todo el planeta si con ello consigue seguir idealizando a las mujeres. Algo que está de más decir, ninguna mujer hará por ningún hombre jamás. Digo, el ginocentrismo perenne, el eterno ginocentrismo. Las idealizaciones, entre muchas comillas, que una mujer hace de un hombre siempre son de cosas que puede poner a su servicio, como la fuerza con la que lo puede hacer moverse para que tome más riesgos para ella, la voluntad con la cual explota al hombre para que se someta más a ella dentro de los parámetros que ella puede usufructuar más, determinación con la cual lo manipula para meterse en una carnicería de siempre buscar algo mejor para ella, obtener más beneficio y más estatus social derivado de la manipulación que ella ejerce sobre él. Y hay muchas más, pero el punto es que las únicas idealizaciones de la mujer al hombre son de esta clase de cosas que cuando se invierten los papeles no son así. El hombre siempre idealiza cuestiones metafísicas de la mujer como una supuesta virtud de vaya usted a saber qué cosa, porque la virtud se obtiene con el trabajo epistémico, cosa que no hacen las mujeres, o de una supuesta belleza superior, poniendo la belleza al servicio de lo físico, cuando lo bello no puede ser, cuando lo bello no se puede ver. Lo bello es algo epistémico, no físico, algo que el propio Platón declara en sus textos luego de refutar la supuesta belleza física. Si algo tienen las mujeres es beldad, no belleza, y por ello es algo vacuo porque es efímera, tanto como es falsificable. Esa es mera máscara al servicio de la manipulación masculina, tanto más de lo mismo con su supuesta sensibilidad. Para eso uno debe de entrenarla con conocimiento, lo cual es bastante irónico. Esta supuesta sensibilidad de las mujeres es mera estupidez afectiva y en ellas las idealizan, ya hasta lo enaltecen. No obstante, cuando un hombre demuestra los mismos comportamientos es motivo de injuria y ostracismo por los mismos sujetos, pues, ¿no que era una virtud, pues? ¿O acaso solo hay virtudes femeninas? ¿No haría eso que existiesen virtudes masculinas y femeninas? ¿Y por qué habría que distinguirlas unas de otras? ¿Y por qué no tendrían validez en el otro si son virtudes y por lo tanto algo que cualquiera debería de cultivar? Algo que cualquiera debería de cultivar. La falsa sensibilidad de las mujeres no es más que una demostración de su estupidez afectiva, y sus juicios, si los hiciese un hombre, burlaríanse de él sin piedad, por lo que se puede decir sin ambages que no solo no valen nada,
sino que es mera ofuscación quinocentrista por parte del hombre hacia ellas. Digo, si tan sentimentalistas, si tan sensibles fueran las mujeres como aclaman los hombres, ¿por qué demonios, aún en estos tiempos, en el sistema del arte, aún por muy degenerado que esté, son los hombres los que siguen idealizando la figura femenina, ya sea en manifestaciones de estilo super flat o en manifestaciones de corte antropomorfista, y sin embargo con tanta libertad que tienen las mujeres de dibujar la supuesta sensibilidad del mundo que tienen, lo único que hacen es dibujarse a ellas mismas, dibujar cosas relativas hacia ellas mismas. Bah, como bien dijo Coltrane, el hombre exhibe al mundo a través de unos ojos ofuscados en el arte, donde quiere imponer una supuesta belleza que está dentro de sus ojos, no fuera de ellos, generalmente, o muestra la crueldad y el sufrimiento infinito que puede llegar a demostrar a un hombre. Las mujeres lo que demuestran en el arte es, oh no, mi pobrecita yo y mi pobrecita vagina. De eso no salen las mujeres en sus supuestos trabajos de arte. Yo estoy usando el término arte en un término exageradamente pragmático. Diría que hasta ilegalmente pragmático para mí. Si un juicio no tiene validez en ambas partes, no vale nada. Si la guerra es loable, lo es para la mujer también. Y si la estupidez afectiva es loable en la mujer, también lo es en el hombre. Si no, entonces no tiene validez para ninguno. La hidalguía y la moral no pueden ser algo que para uno sea bueno y para otros no lo sea. Tal cosa haría de la moral algo contextual y no algo taxativo. Y si nos vamos a poner a definir las cosas de tal forma, bien podríamos dedicarnos o a la sociología o a los estudios de forzamiento de propaganda capitalista, también llamados estudios de género. Las cosas tienen que definirse de forma que tengan una explicación absoluta, o al menos tan absoluta como pueda llegar a ser la definición, sin que se presenten esta clase de cuestiones que terminen llevándonos a una mediocrización por intento de justificación, lo cual está de más decir, nunca va a traer nada bueno. Los conservadores que hoy en día se la pasan hocicando que las mujeres deberían de ser todas trad girls, fueron de hecho el génesis de la mujer narcisista que piénsase que todo el universo le debe todo por el mero hecho de existir, y nadie excepto ellos tiene la responsabilidad. El feminismo sería una respuesta a lo que ellos crearon. No obstante, el feminismo ha existido desde que ha existido el ginocentrismo. Habría que recordar que todo génesis de algo siempre carga consigo eso de lo cual nació, tanto lo bueno como lo malo, algo que no se puede aceptar solo en cosas convenientes como la programación de inteligencias artificiales, en la cual sí con mucho gusto se acepta que la racionalidad de las máquinas será una racionalidad creada ya programada por un hombre, por lo cual no es confiable. En el caso de la vida, dase las mismas cosas. En el caso del nacimiento del universo, más de lo mismo. Y así nos seguimos hasta el infinito. Y las ideologías políticas no son la excepción. Todo génesis trae consigo de lo que nació. El feminismo es conservador. Es el conservadurismo llevado a sus extremos finales, y el propio conservadurismo es feminismo moderado. El feminismo, entre comillas, que ahora se llama moderado, es de hecho radical. Y el que ahora se llama radical no son sino una cohorte de retrasadas mentales con mucho tiempo libre y con unos libros del más leídos, o como diría Schopenhauer, los libros malos son veneno. Tienen veneno en el cerebro. Pues esas feministas radicales ya no son sino veneno. El feminismo moderado, entre comillas, siempre fue radical en el sentido de que trató siempre de imponer una visión de ponderancia superior de la mujer por sobre el hombre. Vaya, los ideales conservadores llevados a la práctica social. Y siempre lo hizo con distintas formas de violencia, desde el terrorismo de las sufragistas, tanto el directo con las explosiones como el indirecto de las plumas blancas, hasta el terrorismo biológico, usando a la biología innata del hombre para manipularlo a cumplir sus imperativos, con la hipergamia forzando una versión histórica que nunca fue, sumado a que lo hizo sentir culpable por cosas que nunca pasaron,
que ellas sabían que nunca pasaron, pero que de igual forma forzaron como verdades para obtener poder. Pero no poder para todas las mujeres, era poder solo para un puñado de ellas, desde el sufragismo hasta el feminismo de hoy. Siempre la cuestión de la mujer ha versado del poder para unas pocas a costa de todos los hombres, y los hombres con su innato ginocentrismo del cual nadie escapa, de la misma forma que ninguna mujer se escapa de su innato masoquismo e hibristofilia, fueron a servirles siguiendo su primitivismo, el cual las sufragistas sabían que ellos tenían. No por nada supieron arramblar tan bien con todos los gobiernos. Su objetivo no era triunfar, que está de más decir que fracasaron, entre comillas, era hacer que los hombres triunfaran por ellas, como siempre siendo los hombres los que hacían todo el trabajo. Con toda la miasma de fasofia que ellas vertieron, iniciaron su campaña de odio hacia la propia existencia. No ya solo contra el hombre, el feminismo odia la existencia porque el feminismo es protestante, como lo es todo el idealismo alemán, y justo porque el feminismo es protestante, es conservador hasta los huesos. Y ambos son puritanos a más no poder. Tanto los conservadores como las feministas, ambos grupos convergen en la cosificación inexistente de la mujer, aunque por distintos medios. Pondríanles faldas de 40 metros de largo si pudieran usar al Estado para esas cosas, aunque dicha cosificación no tiene sino el fundamento de usarlo como asidero para hacer una sociedad que busque la flagelación por lo lascivo otra vez. Que por el mero hecho de tener pensamientos lascivos, uno tenga que sentir tanto vergüenza como culpa y buscar retribuirse por los pecados cometidos mediante el flagelo u otras cuestiones relativas a la religión, siendo esto bastante irónico si tomamos en cuenta el contexto masoquista antes mentado. El objetivo de ambos es eliminar el placer del hombre, triturar a los hombres en una guerra sin sentido, como lo han sido todas, con el objetivo de proteger a las mujeres e idealizar a las mujeres hasta tal punto que no hagan literalmente nada, porque ambos manejan la idea paradójica de que las mujeres son deidades, por lo que las deidades deben de dirigirnos, y más que eso, no pueden hacer nada más debido a que corromperíanse su estado divino innato. Dicho sea de paso, el kit de toda la idealización que vierten sobre ellas no es por realmente considerarlas así. La divinificación fue un proceso de copeo o mecanismo de lidiamiento, si se le quiere decir así. Todo hombre sabe que cualquier mujer, aún la más lista que conozca, es una reverenda retrasada mental cuyo coeficiente intelectual es negativo en el mejor de los casos. Ya que fue menester expandir a la especie, tuvo que el hombre juntarse con la mujer, y como ella producía la vida, que era su descendencia, y por ende la extensión de su persona en otros, aunque para ser epistémicos toda esa idea de la perpetuación de uno mismo en otro es una completa estupidez sin sentido, que los mediocres usan para justificar no forjarse su propia trascendencia en vida, usando a sus hijos como excusas para no ser grandes y perpetuar su mediocridad. Y ya que la mujer era una idiota en todos los aspectos, le atribuyó toda clase de cosas por dicha inferioridad innata a las mujeres, para así hacer de las cosas más tolerables, aun cuando sabía que eran una mentira. Y se llegó hasta tal punto su propio autoengaño que hasta el día de hoy sigue pensando que la mujer es una suerte de deidad. No por nada las deidades más importantes de la antigua Grecia eran mujeres, aun cuando los hombres formaban parte más importante de las actividades que representaban las deidades. Tenemos a Atenea, por ejemplo, una diosa para la guerra. Cuando son hombres los que la pelean, los hombres necesitaban un motivador para irse a destruir por nada, y qué mayor motivante que una mujer. Claro que la paradoja se sigue manteniendo. Cualquier hombre aún hoy en día sabe que la mujer es una retrasada, pero le atribuye toda clase de cosas tanto para hacer lidiables sus interacciones con ella, como para poder justificar su estupidez y falta de humanidad con la cual ella interactúa con él, desde la más cruel indiferencia hasta el desinterés más insultante. Una mujer siempre tiene una virtud o una cualidad ultra hiper uber hidalga con la cual el hombre a guisa de parche le pondrá encima para que así tenga justificación. ¿Y qué? Ser más declarado como inferior que ese que necesita declamar virtudes para justificar sus defectos y de llamar virtud a cualquiera de ellos. Implícitamente hay una declaración de odio e inferioridad hacia las mujeres por parte de los conservadores que tratan de nobilizar mientras la odian. A la vez pasa lo mismo con las feministas. Ellas
ya que es un movimiento impartido y repartido principalmente por mujeres. Bueno, eso es falso, la propaganda la hacen mujeres, pero los ejecutores son el Estado, masculino tanto en operaciones como en materia de personal. Gracias a Dios por esto, tan solo imaginen un Estado por mujeres, Merkel, por ejemplo, o Indira Gandhi, por otro, que lo administra, que no puede se llamar patriarcado a esto cuando los operadores hombres tienen materia femenina como combustible, y los hombres, además de que el feminismo fue creado por un hombre, para variar, así de estultas son las mujeres que ni siquiera son capaces de crear un movimiento por su propia cuenta. El odio y el desprecio de las mujeres también lo tiene el feminismo, sumado de un desprecio y odio por los hombres que comparten ambos grupos. En el caso de las feministas, estas vieron que los conservadores, con todas esas cualidades que les atribuían, las consideraban de hecho inferiores y no las dejaban hacer nada para protegerlas, porque en ese tiempo el trabajo era demasiado peligroso. Por eso hicieron entonces toda una revuelta patrocinada en su totalidad por el capital para demostrarles que de hecho tenían cerebro, lo cual fracasó por completo, y ahora el feminismo es un sistema de control de masas donde los hombres salen mal parados, pero también las mujeres. Aunque son los hombres los que más pagan, las feministas siguen actualmente el ideal de la guerra conservador, y justo por ello a los hombres se les somete cual si de guerra se tratase, porque tal sometimiento es algo hidalgo para el conservador, algo loable y hasta noble, solo que ahora llaman a que no es verdad, porque su santa y magna guerra es a escala societal, y ahora que vieron que su guerra santa no es tan santa, se ponen a llorar cuando esto es lo que querían. Querían hombres fuertes, ¿no? ¿Qué forma más eficaz de hacer hombres fuertes que tener a toda la sociedad en guerra? Así pues, tenemos a una sociedad conservadora que de hecho no liberal. El feminismo nunca fue liberal, fue conservador, con algunas divergencias en los métodos de operación, pero conservador igual. Hasta tomaron de ellos la visión deificada de las mujeres, que de igual forma es lo mismo, pero desde su grupo. De igual forma siguen considerando a las mujeres como inferiores, pero en lugar de hecho aceptar la cuestión y de parar de nobilizar esas fallas y buscar centrarse en cosas importantes, también se ponen a tirar virtudes y loas a las mujeres en un intento de control de daños de la innata mediocridad de las mujeres, o como diría Esther Vilar, su segunda e irremediable estupidez. Y está de más decir que ambos comparten el puritanismo de los protestantes, el que busca imponer la vergüenza por los pensamientos lascivos y busca condenarlos cual si de crimen se tratase. Ninguno de los dos tolera las exhibiciones de mujeres en tonos lascivos o en tonos cercanos a ello, no dan herramientas reales para que los hombres dejen de excitarse con ellas, y aún así los condenan, que si bien una cosa es condenar lo lascivo de forma religiosa como lo hacen ellos, y otra muy distinta celebrarlo y decir que hay que ponerlo en todas partes como claman los marxistas, ni una ni otra. Habría que aceptar que esas cuestiones son parte fundamental del hombre y no habría ni que promoverlas en mucha cantidad ni condenarlas al punto que lo hacen ambos grupos, que no es lo mismo que aceptar y admitir cualquier cosa, justamente porque eso llevaría a la sociedad humanista en la que nos estamos dirigiendo actualmente, en la cual bajo el asidero de la excusa uno tiene pase libre para hacer lo que le salga de los huevos. Coger, así no le guste a ambos grupos, es una necesidad que tiene el hombre, al menos el hombre mediocre, y recordemos que el mediocre es siempre el más, por lo cual los actos lascivos no deben ser de condenar bajo supuesta consideración de maldad intrínseca de ellos o de cual sea cosa que le quieran atribuir a ellos. Ya para el hombre superior hay otras reglas porque nobleza obligue, y hay que recordar que como para el hombre y la mujer hay cosas distintas porque no son lo mismo, para el hombre mediocre y para el hombre superior hay reglas distintas porque no son lo mismo. Ya quien quiera destruirse con ellos, pues mejor para todos, entre menos piara, mejor para todo. Así, los conservadores, tanto los clásicos como las feministas, se pelean el derecho de mandar a la sociedad a la mierda, cada uno usando como combustible de su trituradora a los hombres, que muy gustosos van y se lanzan debido a su innato ginocentrismo, que si bien nos da un terreno del por qué lo hacen, no lo justifica en absoluto, y hasta lo hace más condenable debido a que habría que haber un control de tales cuestiones por parte de los hombres, que aunque todo el universo te presione en la garganta para que hagas lo contrario,
contrario, uno debería de mantenerse firme evitando esos comportamientos. Y sobre que el feminismo ha existido siempre. ¿Qué es el feminismo sino la explotación de la biología del hombre para poner al servicio y sometimiento de la mujer al hombre? Pues, ¿qué ha sido sino eso toda la historia de la humanidad? El feminismo ha existido siempre y nunca desaparecerá. MGTOW se presenta como una filosofía, y si observamos tanto sus postulantes como sus postulados para el espectador promedio y el vulgar, no tendrá ninguna duda en llamarla estoica y en declararla como una filosofía, debido a que toma ciertos parámetros tanto del liberalismo y sus fundaciones de libertad individual, como del control de los impulsos que propone el estoicismo. No obstante, bajo una expansión más cercana, vemos que MGTOW está lleno de paradojas y de sinsentidos que contraría a los postulados que la forman. Antes de poder disertar sobre lo que sigue, como le dijo Sócrates a Fedón, antes de continuar es preciso determinar de lo que hablamos. Uno si habla sin saber sobre qué lo hace, entra en toda una suerte de paradojas, ya que quiere determinar una cosa que forma parte de otra que no sabe qué es. Y al no saber qué es eso, que es externo a eso de lo cual habla, entonces no tiene sentido siquiera la disertación. Como hablar de si la sociología es una ciencia sin antes determinar lo que una ciencia es o qué es la sociología, o hablar de si las pinturas de Kandinsky son arte cuando no se sabe lo que el arte es. Eso nos deja en una indeterminación que deja la propia disertación como un total despropósito. No se puede hablar de algo que pertenezca a otra cosa sin antes develar el velo que oculta la primera capa. Y no les pido un desarrollo teórico eterno, que hagan millones de libros sobre el tema, aunque lo merezca. Solo es necesaria una demostración o al menos una determinación ligera sobre el asunto. Sócrates no hizo 1.000.000 de libros y aún así sus palabras se siguen debatiendo. Y nunca habló de lo santo sin decir qué era lo santo. Y siguiendo su ejemplo vamos a actuar hoy. Si MGTOW clámase como filosofía, entonces por fuerza habrá que determinar lo que eso es. Primero que nada, en su parte más minimal, ¿de qué va la filosofía? Pues primero que nada es algo por ser ejecutada, no es una cosa, porque ello implicaría cierto nivel de materialidad incompatible con la naturaleza de las acciones, y la filosofía no se puede poseer, por lo que no es algo, no una cosa. Si la filosofía se hace, entonces necesita tres cosas. Todo lo que se necesita por fuerza, tres cosas. Todo lo que se hace necesita por fuerza tres cosas que no se pueden ni observar, ni obviar, ni despreciar. Un ejecutor, un fin y una generatriz. Los ejecutores de la filosofía somos nosotros, evidentemente, ya que no hay animal con uso de razón elevado como para presentar tales niveles de complejidad encefálica. La generatriz de la filosofía no puede ser otra cosa que el pensamiento, pero a su vez el pensamiento es una derivación del uso de la razón. Para entender las cosas necesitamos de conocimiento y esa sería su función, el de ser un mecanismo para permitirnos entender la realidad, porque el conocimiento abarca todas las cosas excepto las cosas que no son reales, y solo es no real eso que no ha sido pensado. Si es necesario conocimiento, es necesario algo que lo analice y lo determine. Esa sería la función de la razón. La razón sería la ordenadora analítica de las ideas del sujeto, y entre mayor sea el nivel de razonamiento del sujeto, tanto con mayor ahínco y fuerza hará esa tarea. Por ello los animales solo pueden razonar a niveles muy simplones, en los niveles más bajos de la razón, que sería la razón animalesca o la razón generatriz de los organismos. Son solamente las respuestas condicionadas y poco más que eso, pero que sean condicionadas no implica que no haya procesamientos de ideas por parte de los organismos. Para niveles superiores de razonamiento se generaría como emergencia de los niveles de desarrollo encefálico de los organismos el pensamiento, con lo que se podrían crear ideas que a su vez serían sistematizadas por la razón. Ya no serían respuestas condicionadas por el ambiente, sería ahora el propio organismo el cual crearía las condiciones que movilizarían contingencias para crear nuevas ideas. Al final del día trabajamos con ideas y toda la materia vendría de las ideas. Las ideas son entidades, no son entidades no físicas, que ello no quiere decir que sean algo no físico. Que no tengan una materia física no quiere decir que sean algo no físico. En el sentido metafísico de la palabra, las ideas son cosas tan inmateriales como el postulado de la distancia existente entre dos objetos. Eso no es algo físico debido a que es una abstracción realizada para representar algo que no es posible de poseer, pero que de igual forma tiene presencia en la realidad real de maneras materiales.
materiales. La distancia formaría parte del entramado espacio-tiempo, y en el caso de las ideas, si bien las ideas no se pueden poseer, estas no son algo incorpóreo, ya que de hecho tienen presencia en la realidad real. Las ideas son lenguaje, son comportamiento, y nada de eso se puede poseer al requerir grados diversos de ejecutividad que los hace imposibles de tener. Lo ejecutable no es operativo bajo esos parámetros, ya que al requerir de ejecutividad inmanente a ellos, su posesión necesitaría eliminar dicha ejecutividad, que los haría perder la materia que los hace tener dicho estado, que los haría entrar en una categoría que eliminaría su esencia y los haría pasar de ser un algo a ser una cosa, ya que lo algo se ejecuta, la cosa es ejecutada. Las ideas por eso mismo no son dualistas, las ideas son materiales, así parezcan versar sobre cuestiones que no lo sean. Cosas como la felicidad son cosas materiales también, pero la corrupción que la filosofía ha hecho sobre ellas ha causado una severa confusión. Lo material no es por fuerza algo que pueda tenerse, como los átomos. No hay nada que no sea material, ya que mientras tenga materia serán materiales. Las ideas son solo abstracciones de comportamientos varios que se manifiestan con y a través del lenguaje. Por ello son materiales. Así no puedan ser poseídas, las ideas y el pensamiento usan a la razón como materia para su impulso, por lo que tenemos tanto el ejecutante, nosotros, la generatriz, la razón y la materia de la razón, las ideas. Y por último, necesitamos el fin de la filosofía. La ciencia, a diferencia de lo que se piensa, no versa sobre el hacernos una mejor vida. De hecho, todo lo contrario, la ciencia se encarga de hacernos entender mejor la realidad a costa de hacer nuestra vida más miserable, ya que entre más refina se esta, tanto con menor potencia logramos pensar y tanto con menor esfuerzo vamos a actuar en nuestras cosas. Como por ejemplo en la antigua Grecia, todos eran máquinas de memoria y podían leer pasajes enteros de la Odisea y de la Ilíada de memoria. Ahora no podemos ni con todo el esfuerzo recordar un capítulo completo de memoria de dicha obra. Entre más pasa el tiempo, debemos de recurrir a las herramientas de la ciencia para poder mantenernos de pie, evadiendo y justificando nuestra mediocridad con ellas. Solo tenemos que observar la miríada de artistas que no tendrían absolutamente nada de lo que tienen, de no ser por el abuso de la tecnología que dichos entes cometen. Al hacernos peores, la tecnología la ciencia no versa en hacernos mejores vidas, ya que carece de la materia para hacerlo al centrarse exclusivamente en el mundo físico y solo buscar mejorar nuestro entendimiento de él. La ciencia es un esbirro del poder para hacer más poder para los que ya lo tienen. Entonces, si la ciencia carece de este propósito, y no solo lo carece, no puede hacerlo, alguien débese de tomar su fundación y hacerlo llevar a cabo. Pero no por mero es que alguien debe de hacerlo. Si nos vamos a poder determinar las cosas bajo postulados ideológicos, bien podríamos empezar a militar para el poder como los intelectuales, esos viles voceros de sofistas y filósofos, meras prostitutas de la epistemología, asquerosos perros sadomasoquistas. La filosofía no tiene bajo encargo el hacer mejor la vida de los hombres, porque no hay nadie más. Lo tiene porque maneja la única cosa que realmente puede hacer a los hombres verdaderamente estables, hacer su vida estable. Tiene como fundamento las ideas, motor del pensamiento y de la razón. Todos los hombres hacen de su existencia miserable por las ideas, y si bien el conductismo versa en parte sobre ellas, son solo descripciones generales sistematizadas para poder establecer leyes conductuales, porque como ya se dijo, la ciencia es física, y al ser las ideas materiales no es posible que la ciencia penetre en su materia. De eso se encarga la filosofía, y solamente con la correcta dirección de las ideas podrán los hombres entonces dirigir sus vidas de la mejor manera posible, y solo puede ser lo mejor lo que es verdad, porque a lo mejor versar con la calidad, y la calidad ser el manejo de los elementos compositores de las ideas, el mejor manejo solo puede ser el manejo verdadero, algo que está de más decir que a la filosofía se la ha olvidado desde hace mucho tiempo. Por ello ya no tenemos filosofía, tenemos sofistería disfrazada de filosofía. Solo la verdad hará a los hombres libres, como se dijo alguna vez en la Biblia, pero como la libertad es una ficción, habría que decir, solo la verdad los hará estables. La filosofía siempre ha tratado de la verdad para hacer la vida de los hombres mejor, para hacerlos vivir en armonía y hacerlos morir con dignidad e hidalguía.
Justo por esto MGTOW no es una filosofía, porque al tener como fundamento una visión muy hipócrita del estoicismo, mancillando la imagen pulcra del estoicismo, y al tener fundamentos del liberalismo, filosofía cuya máxima representación es el protestantismo, porque al igual que él, el liberalismo detesta la existencia misma y a toda la vida por el mero hecho de existir, no considera que pueda haber vidas indignas de vivirse, pero también que las hay dignas. No, considera la vida misma indigna de ser vivida y por ello toda su sofistería es una apologética tanto al suicidio como al genocidio de la vida en su absoluta totalidad, sin un fundamento epistémico más allá de un berrinche ideológico, teniendo estos pésimos ejemplos como fundamentos, que no digo que el estoicismo lo sea, pero la manera ideologizada en la cual integra a su supuesta filosofía, que más que filosofía es corriente de pensamiento, declárase a sí misma como proscrita de ser una filosofía. La libertad fue el fundamento de todo Occidente desde el Renacimiento. Fue de ese concepto desde el cual fundóse su materia que lo llevó a ser la segunda mayor cultura de la historia de la humanidad, solo por debajo de los antiguos griegos, aunque nada tuvo el que envidiar a ellos. Vióse en los gobiernos una forma de opresión y desde ese concepto se creó al Estado, desde el cual llegamos a la democracia. Para todos los filósofos, sobre todo los franceses, era imposible cuestionar a la libertad. No solo era un concepto que era pivote de filosofías enteras, era algo sagrado para el individuo, pero la libertad siempre estaba defendida desde el razonamiento metafísico, siempre suponíase que el sujeto tenía una cosa, una cierta entidad, sea alma, sea mente, sea razón, mediante la cual él tenía dicha cosa. Dicha libertad nunca se consideró que pudiera no existir, excepto desde el pesimismo, pero su idea de la inexistencia de la libertad también era un postulado metafísico desde el cual se quería defender su inexistencia. Siempre estaba esa idea de que el humano era un ser especial y distinto al resto de las cosas. Esa idea aristotélica de que el hombre estaba por arriba de los animales y solo por debajo de los dioses. La libertad por fuerza necesita considerar para mantener esa idea de que el hombre es un ser especial en el universo, sumado a la existencia de una materia trascendental al hombre, con la cual se le dote de tal estado. Esa materia trascendental es la mente, pero como ya se ha dicho en ensayos anteriores, tal cosa no se puede usar para defender nada por su inefabilidad, y la asunción que presenta tanto de corte teológico como de corte operativo, la libertad podríase decir que fue, entre comillas, refutada por el pesimismo, pero quien realmente vino a ponerle el pie en la tierra a los filósofos, sofistas fue Watson y el conductismo, pero sobre todo Watson, algo que nunca aceptarán los filósofos. ¿Cómo la ciencia se atreve a decirnos cómo pensar? Los sofistas que se creen filósofos piensan que la filosofía está por arriba de la ciencia y créense que por esto no la pueden consultar y se pueden sacar cualquier materia, substancia mental o potencia o lo que sea para así justificar sus sistemas totalmente delirantes y carentes de cualquier ápice de conexión con esta realidad, una que ya han olvidado hace mucho tiempo. Hocicarán que la ciencia es necesaria para explicar la realidad, mientras dicen que con Hegel, Marx y Fichte, o con uno de ellos o con los tres, es ya posible explicar la totalidad de la realidad. Y la física bien mandada a la mierda la dejan. Quieren creerse una física cuando no pueden demostrar una mierda de lo que hablan. Hablan de la materia como si pudiesen hablar de ella sin consultar a la física y luego dándole una variante metafísica que tampoco pueden demostrar. Las palabritas bonitas no bastan aquí para poder justificar algo y catalogarlo como verdadero. Se piensan que vivimos en el 1300 y aún ahí teníase que consultar la ciencia presente. Pura sofistería en la cual se ha fundado la filosofía desde Marx. No por nada han tratado de relativizar tanto a la verdad, porque si de hecho hubiera una, todos sus postulados caerían como falsos. Hasta la lógica han querido manipular, creando paradojas en la cual algo puede ser dos cosas opuestas, usando como asidero al marxismo o a la física cuántica, como si algo de ese universo pudiese usarse para justificar una mierda de este. Bajo esa lógica yo puedo ser humano y a la vez perro, o lo que fuese lo opuesto a lo humano, y yo soy totalmente energía que vibra en el universo, y está de más decir que ninguna de las dos es posible, porque existe algo llamado contexto, que
consultan y toman en cuenta cuando quieren y cuando no lo proscriben de sus explicaciones, y el contexto en el cual ocurren las interacciones cuánticas están limitadas a las interacciones cuánticas, al mundo cuántico, al universo cuántico. No puedo derivar absolutamente nada de ahí hacia acá porque son parámetros distintos y las fuerzas que operan a ese nivel operan a un nivel de fuerza específico que, llegado a un umbral, termina perdiendo influencia. La libertad no tiene ningún fundamento en esta realidad, excepto en la pequeña realidad de los intelectuales y sofistas, en su pequeño mundito esquizofrénico que se han construido desde su diosa la razón. La libertad propone un sistema de interacciones físicas metafísicas que, primero, ni se sostiene desde la física, segundo, sería un tema que a la filosofía no le corresponde. Ya he comentado esto ligeramente algunas veces. No me he explayado en esto porque abarcaría demasiado y esto ya es muy largo y falta mucho todavía, por lo que, abordando muy superficialmente esto, para que algo como la mente o la libertad tenga sentido, se necesitaría que haya una interacción entre un supuesto mundo metafísico desde el cual existe la mente desconectada e independiente del organismo, y a su vez exista conectada al organismo y exista dependiente del organismo, y al mismo tiempo de alguna manera se cree un puente entre ese mundo metafísico y el mundo físico, desde el cual el mundo físico influencie al mundo metafísico, pero que el mundo metafísico no tenga influencia alguna en el mundo físico excepto por la interacción de la mente. Y esto se dice porque ese mundo metafísico no podría existir en un vacío, ya que de algo tendría que estar hecha, bueno, de algo, entre comillas, porque ahí estaría otra paradoja y sería si la mente sería realmente un algo o una cosa, o su esencia general, cuál sería, lo cual crearía aún más problemas sobre la naturaleza del mundo en el cual estaría, con el organismo. Tal es la propuesta, superficialmente hablando, del concepto de lo mental, y a su vez tendríamos que tomar en cuenta que la información transmitida entre ese mundo metafísico y el mundo físico tendría que de alguna manera estar absoluta y completamente aislada, tanto del mecanismo de transporte como de las influencias externas pertenecientes tanto a esa realidad metafísica, la barrera divisoria entre entre el mundo físico y el metafísico, las influencias del mundo físico, para que lleguen intactas al organismo, para que él mismo decida cómo procesarlas sin que tenga ninguna influencia de ninguna categoría, sin que toque absolutamente nada más que de alguna forma los mecanismos por los cuales el organismo pudiese procesar todo eso con su propia decisión. Y eso como 400 trillones de veces cada segundo. Está además decir que esto es una de las especulaciones más absurdas y salvajes que ha hecho la filosofía, y luego de eso tendría que explicarse cómo siquiera puede formarse eso, por qué, y tenemos el problema de que la física no tiene nada sobre eso, y la filosofía estaría especulando de formas más absurdas de lo que ya lo hace de por sí en un campo que ni siquiera sería el suyo. Pero eso es lo que suelen hacer los hermeneutas de filósofos, pensar que porque tienen una cita de un filósofo que semeja en una mínima medida a eso que creen, piensan que les da carta blanca eso para poder hocicar sobre cualquier cosa. El motor de la filosofía es la razón, pero que sea la razón capaz de meterse en cualquier cosa no le da a uno la capacidad de justamente hacer eso sin previa investigación. La filosofía se niega a abandonar a la metafísica que no puede demostrar en sus delusiones platónicas para lidiar una realidad que no está dispuesta a aceptar. Siempre tiene que haber algo ahí, algo más grande que ellos. Cuando alguien dice que la vida no vale nada por lo común que es, dirán que no hay vida en el universo, pero cuando alguien dice que la vida no tiene sentido y no vale nada por ser insignificante comparada con el universo, entonces dirán que no operamos en todo el universo, y esa declaración es incompatible con la anterior y queda así. Los dogmas de los hermeneutas se niegan a morir mientras hocican sobre la verdad y el conocimiento, siguiendo los perennes caprichos de la filosofía que, con tal de validarse, va a sacar un trillón de potencias, sustancias o mentales del culo aquí al final del siglo con tal de seguirse justificando, cuando ya desde hace mucho tiempo se ha ganado una extinción del pensamiento humano. La libertad está condenada y cualquier apología hacia ella también. Los templos
en los cuales abogábase por la sagrada liberté han muerto. Ahora, gracias a la ciencia del comportamiento, el conductismo, no esa basura pseudocientífica llamada psicología, se puede declarar sin ambages que no hay tal cosa como libertad. Pero fuera de lo que la ciencia diga sobre esto, el propio concepto de la libertad fue y es uno excesivamente peligroso. A muchos parecerales que esto es la máxima cosa que tiene el hombre, el fundamento de las buenas sociedades y de las buenas formas de gobierno. Bueno, pues miren afuera y ahí tienen a su sagrada libertad en acción. Todo el desastre del feminismo, de los medios masivos manipulando a todo el mundo, sobre todo en este caso específico queda patentado contra MGTOW, cómo se manipula al vulgo contra ellos, la ingente tasa de suicidios, la generalizada indiferencia hacia el prójimo y el consumismo sin control, promovido por el marxismo, e irónicamente quienes más consumen y las que más promueven toda la mierda que dicen los marxistas, desde Walter Benjamin pasando por Theodor Adorno, pasando por Guy Debord, hasta llegar a Baudrillard, hasta llegar a Zygmunt Bauman o Slavoj Žižek, etc. ad addendum ad infinitum. Son las mujeres las que más contribuyen en ello. Todo esto, consecuencia de los ideales de libertad liberal promulgados cual sagradas escrituras por la Ilustración oscura. Cuando existe la libertad no hay moral, no hay importancia por el otro, no hay absolutamente nada más que yo mismo y yo soy el núcleo absoluto de mi existencia y solo yo importo y solo importa mi libertad a una costa de la del resto. Vivir bajo los postulados liberales es vivir con una absoluta indiferencia hacia el resto de gente, porque al final del día ellos impiden mi libertad y no solo ellos, mi país impide mi libertad y mis relaciones con las personas y mi pareja y todo. El individuo actual, para realmente ser libre siguiendo esos postulados de libertad, tiene que abandonar cualquier moral, su pasado, su futuro, su presente, sus relaciones a las personas las tiene que comodificar. Cualquier etiqueta me limita, por ello más que no ser algo debo de ser cualquier cosa, cayendo en la más absoluta de las negaciones a la existencia, porque todo lo que existe es algo y ellos buscanse negar ese ser por un lo que sea. Así, luego de adoptar tales posturas, los hombres llenan los vacíos existenciales en los cuales se hallan sumida su vida, no en una búsqueda de la elevación de las categorías de razonamiento humano o de una mejora de su espíritu, lo llenan con vacuos objetos que lo único que proporcionan es un vil paliativo de copeo para hacer más tolerable su vacua existencia. La libertad no existe en primer lugar porque el comportamiento de los organismos está determinado en su totalidad por las contingencias presentes en su ambiente y, en segundo lugar, la libertad no existe porque yo tengo un deber moral para con mi prójimo, del cual no puedo escapar porque de la misma mierda que acuso a la sociedad de ser, estoy formado yo. Y si no salvo a esa mierda de sociedad de serlo aún peor, no me salvaré yo. Y entonces nadie se va a salvar porque esa mierda de sociedad voy a ir. Porque moro todos los días entre ese yermo que es ahora, y ese deber moral no implica darle besos y abrazos a todo con quien me cruce. Algunas veces será necesario hacerlo sangrar, pero nunca quedarse viendo. El que solo observa es un criminal miles de veces peor que el ejecutor del crimen. La libertad admite el solo mirar. Pero recordemos también que, como bien dijo el hidalgo Michel Eyquem de Montaigne, a un hombre no se le puede exigir algo que esté fuera de sus capacidades, es decir, a un hombre no se le puede exigir un imposible. Dentro de la tan sacrosanta, sagrada libertad, además existe una severa paradoja que a su vez está permitida dentro de ella misma. En la libertad, si permitimos que el organismo tenga capacidad para determinarse, entonces el organismo puede adoptar una postura que admita la negación de dicha postura. Es decir, que desde el concepto de libertad, uno puede negar que la libertad exista y operar sin que ella tuviese una influencia real en el comportamiento de los organismos, y de igual forma seguir adoptando los postulados de libertad sin contradecirlos, porque al final del día estaría siendo libre. Y esto es de especial interés si nos fijamos que los dos postulados que forman a MGTOW son esto en pocas palabras. MGTOW dice que un hombre puede hacer lo que le venga en gana mientras no interactúe con las mujeres
mujeres en un sentido de emparejamiento, pues dentro de la libertad que defienden y hacer la libertad el apartado más importante del hombre, ésta se sobrepone a todas las cosas. Uno puede seguir a la filosofía teniendo pareja porque seguiría su máximo postulado de la libertad. Nadie nunca puede ser libre porque dentro de esa misma libertad uno puede negarla y seguirla cumpliendo a la vez. Tal paradoja presenta el liberalismo que desde su crasa fundación no han parado de tratar de darle toda clase de reiteraciones para tratar de justificar dicha paradoja, que sigue dejando a los hombres en el mismo vacío que su planteamiento original. O somos libres o somos humanos. La consecuencia racional final de la libertad es el suicidio del organismo, porque al final del día no hay mayor limitante para la libertad que su propio cuerpo, que su propia vida. Vayan a la libertad de todo cuanto quieran. Su aplicación a escala societal dan la razón al conocimiento y a la verdad. No han hecho más que tirar al planeta una carrera bien adornada de peltre hacia su suicidio, algo en lo que MGTOW es cómplice, porque MGTOW sería el resultado, la enfermedad resultante de nuestro tiempo. Claro que, junto con el resto de ideologías autoelevadas a filosofías que quieren imponerse para darle un espúrico sentido a la vida de los hombres. Una enfermedad con parangón con el feminismo, con el conservadurismo, con el tradicionalismo, con el humanismo, y paremos de contar con ellas, todas ellas enfermedades, sin medida alguna, sin posibilidad de determinar qué tan lejos pueden ser capaces de llegar, como derivado de la falta de sentido de los tiempos que corren actualmente. MGTOW dícese llamar estoico, pero es una hipocresía. Clama estoicismo contra todo lo relativo a las mujeres, como si las mujeres fueran el único vicio del hombre y la única forma de corromper su espíritu. No puede haber libertad y planteamientos estoicos de ninguna clase, o se reforma el espíritu completamente o se es una bestia, porque con regular las pasiones de la mujer no basta, porque hay pasiones en todas las cosas. Todo cuanto placer es pasión, y como pasión es vicio que corrompe el pensamiento del hombre y nubla su juicio y sus capacidades para un buen obrar, no se puede hablar de estoicismo si no se limitan estas cuestiones del hombre. También no hay estoicismo real. Hablar de estoicismo parcial o de influencias de estoicismo es como hablar de capitalismo comunista en términos paralelos a sus propuestas supuestas. Esto no tiene sentido, por ello MGTOW no se puede llamar estoico en ningún aspecto. El estoicismo es completo o no es estoicismo. Luego, ¿qué sigue si aceptamos lo contrario? Moral parcial, medio arte, algo mal o algo bueno, parcialmente verdadero, un cuarto de mentiroso. ¿Qué sentido tienen esas medidas entonces? O es completo o no lo es. Lo que es algo es ese algo por cumplirlo en su totalidad, o de lo contrario no se le puede atribuir la etiqueta de ese algo que postula ser. MGTOW ni es estoico ni pretende serlo, porque bien dentro de sus militantes hay entes que se la pasan promoviendo lo lascivo hacia las mujeres, y de igual forma eso es una forma de relacionarse con ellas debido a los reforzantes contingenciales que se fomentan dentro de dichas interacciones, sumado al hecho de que se sigue manteniendo al hombre en una dependencia sobre la mujer en el caso de lo lascivo. Ello no implica que no se siga dependiendo de ella, así se trate de una simple iteración de corte lascivo. Si fueran consecuentes con sus postulados, entonces promovería que los hombres dejasen de interactuar con las mujeres de todas las formas posibles. Aún a través de una pantalla sigue siendo interacción. Más que claro ha quedado que el liberalismo no es una filosofía ni nunca lo fue. MGTOW no tiene nada de estoico y promueve justamente lo que dice limitar. Pónese en la misma línea de promover la destrucción de los organismos, tanto como lo hace el marxismo en boga, el izquierdismo o todas las ideologías sin sentido ni fundamento real como el MRA o los conservadores, que al igual que MGTOW todas promueven la misma basofia que lleva a los hombres a su total y completa perdición. ¿Qué es MGTOW entonces si no es una filosofía? Esa es una muy simple pregunta que tiene una respuesta muy simple. MGTOW cae en la categoría de nematología. Las nematologías son sistemas de pensamiento de corte ideológico, los cuales se fundamentan en una nebulosa de ideas pobremente fundamentadas y unidas sin coherencia o sentido. Véase pues que sería algo así como un montón de cosas totalmente dispares y hasta contradictorias unas con otras, como el apoyo marxista
marxista que hay implícito en las relaciones de matrimonio tradicionales, por ejemplo, que se unen por fuerza tratando de crear algo nuevo, dando como resultado una miasma que tiene sentido vista desde las primeras unidades de medida más inmediatas a su superficie, pero una vez sobrepasándolas pierde por completo cualquier sentido, y las paradojas se dejan venir cual lluvia en huracán. No se puede negar que MGTOW tiene cierta utilidad propagandística a un plazo exageradamente corto, pero ni ellos ni la MRA conservadora, y eso va para todas sus ramas, desde la absurda original hasta las variantes estúpidas y retrasadas como los plumitas negras o sus divergencias postrománticas, realmente harán algo. Ambos sacan al hombre de una enfermedad para meterlo en otra aún peor, la enfermedad de la indeterminación de los organismos, la enfermedad de nuestro tiempo, bajo la cual los hunde la ideología de la libertad, además de que promueve la cobardía. Huir en medio de una guerra, ¿hasta dónde van a huir? Solo hay así de mucho campo para todos nosotros los hombres antes de que el marxismo en sus distintas manifestaciones, como el feminismo o el capitalismo, acaben con todo, con el pensamiento, con los últimos respiros de la moral, con la razón, para luego acabar con la humanidad entera. ¿Hasta dónde podrán oír todos cuando en sus delirios tartufistas de falso estoicismo bajen sus espejos y miren que ya no tienen ni un pie por mover, cuando vean que todos los lugares ya tienen un rifle listo para dispararles al primer pestañeo? Ni soluciona nada, ni realmente hará algo verdadero, cuando todos esos hombres que clamanse libres dense cuenta que toda su vida fue tiempo y no espacio, que toda su vida se fue en materialismo vacuo y que nunca realmente hicieron algo más que formar parte de la enfermedad de este tiempo, la falta de moral. MGTOW desdeña y proscribe la moral, y desde ese momento ha perdido cualquier carácter como filosofía, porque toda filosofía manda al hombre a seguir unas pautas severas que no tienen permitido romper por nada del mundo. El estoicismo clama que uno regule todas las pasiones sin excepción, a diferencia de MGTOW, que en su gallarda hipocresía clama que uno se puede llamar estoico parcial por frenar una y dar rienda suelta a las miles que componen al hombre. Toda filosofía que lo sea es moral porque le da sentido a la vida del hombre con postulados que está obligado a seguir. El epicureísmo no es negociable, tampoco lo es el kantismo, menos lo es el platonismo, el racionalismo o el empirismo. Ninguna de ellas permite negociar la moral ni sus postulados, que pueden y deben ser cuestionados. No son dogmas. La moral dogmática muere cuando la moral es perfectible. Como dijo Ingenieros, no deben de negociarse. Más, eso no implica que no puedan cambiar para mejorarse, pero siempre siguiendo sus pautas al pie de la letra. Toda moral se siente y se afirma ese sentir en la acción de sus militantes, por ello podrán parecer fanáticos los que la movilizan cuando solo es el brío de su hidalguía el que muévese junto con ellos, listos para atacar los cielos y traerle el fuego de los dioses a los hombres. Sin moral no hay sociedad, sin moral no hay conocimiento, sin moral no hay humanos. La sociedad se quema en un infierno que buenos fuera que sea de fuego, pero se quema en su incesante helar, el cual poco pero seguro y sin contralor va pudriendo los espíritus de los hombres hasta hacerlos poco más que viles robots de una sola operación. MGTOW entonces no es más que otra enfermedad que sigue explayando esa enfermedad, esa vil mentira, esa estulta ilusión, esa vacua necedad y esa ideología y esa ficción llamada libertad. No hay hombres libres porque todo hombre tiene una moral a la cual le debe y una sociedad a la cual servir. Todos somos responsables del estado de la sociedad, porque si no la salvamos a ella, no nos salvaremos nosotros. Huyendo de ella y buscando refugio en la vacuidad del consumo bajo la ñagaza de una supuesta mejora personal, no nos llevará más que a la lógica consecuencia de los ideales liberales, el suicidio.